Hola, ¿cómo están? Bueno, este video es un poco diferente a los otros que he subido, pero también tiene una causa muy profunda. Y es que realmente me cansé como de callar, me cansé de sostener en silencio, de esperar que la justicia de la tierra, el sistema legal en Colombia, haga algo al respecto de estas situaciones. Y se pasa el tiempo y las personas siguen abusando y siguen pasando por encima de los principios morales básicos de respeto y de cuidado a la vida. Entonces, en este video voy a hacer una especie de denuncia, voy a hacer una especie de manifiesto de mi inconformidad frente a la falta de moralidad y de respeto y de cuidado por la vida. Una situación que lleva afectándome más de 10 años y que pues me he silenciado por permitir que la justicia de la tierra haga su justicia y por permitir que la justicia divina haga su justicia, que sé que de esa no hay escapatoria. Sé que la justicia divina nunca se equivoca y de una u otra manera uno termina asumiendo las consecuencias de sus actos. Pero pues a lo mejor yo tengo que hacer algo también para que esas consecuencias de sus actos sucedan. Entonces, pues básicamente esta es la historia muy brevemente y muy enfocada en una situación puntual de mi vida y la de mi hija desde que llegó al mundo. Em, hace en el 2015, aproximadamente a mediados de año, yo llegué de Argentina después de haber estado viviendo ya un periodo más o menos de 3 años. Y hacia las fechas de mi cumpleaños, hacia agosto, me reuní como con algunos amigos de antes de viajar y pues de mi infancia también. Y en ese reencuentro pues me encontré con un chico que pues terminó siendo más adelante el papá de mi hija. En una relación realmente rápida, un encuentro pues sí, como muy lleno de ilusiones y de idealismos, digo yo, ¿no? Como que uno idealiza muchas cosas y no está muy aterrizado en la tierra para ver las cosas como son, sino solamente queriendo y reconociendo lo que uno ve y siente en el momento, más no más allá de lo que pueda llegar a ver detrás de una cara de una persona, ¿no? Y también confiando un poco mucho, un poco mucho en que pues era una persona que conocía de toda la vida, que sus papás eran amigos de mis papás, sus abuelos eran amigos de mis abuelos, entonces como bueno, como que era una persona que uno diría pues desde confianza, como que no hay mucho de dónde dudar. Pero pues mucho más adelante fueron sucediendo más cosas que cada vez han puesto más en evidencia que claramente uno no conoce a las personas de un día para otro, probablemente ni siquiera en años, y, y bueno, pues he estado sumergida, digamos, en una situación bastante aburridora, muy tediosa y estoy cansada de eso, estoy realmente agotada y no me parece justo seguir aguantando y seguir tolerando la inmoralidad y la falta de consecuencias de las personas que no tienen un concepto de respeto y de valor por la vida y de cuidado hacia los demás, disfrazados de un montón de discursos y un montón de acciones que supuestamente vienen a ser para el bien de los demás, pero en realidad son simplemente una fachada y una cosa que no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, pues básicamente yo después de aproximadamente unos 4 meses de relación, muy intensa, muy fugaz, muy rápida, pues quedé en embarazo. Supe desde ese momento en el que vi esa prueba, pues que iba a ser mamá. Nunca pensé en no tener ese bebé. Asumí mi responsabilidad, también con muchísimos temores. Pues realmente no había terminado mi carrera, tenía 25 años, pues no estaba casada, no tenía bueno, rompía un montón de estereotipos, digamos, de lo que es ideal y de lo que había sucedido, digamos, antes dentro de mi familia y de lo que se había como estandarizado que era cómo debían ser las cosas, ¿no? Entonces, pues quedé en embarazo, asumí esto, mi padre también lo asumió, mantuvimos nuestra relación, hacia los 7 meses de embarazo decidimos irnos a vivir juntos, iniciamos la convivencia, unos días antes del parto pues ya se empezó a ver, digamos, la negligencia en los cuidados y la presencia en el hogar, la forma de estar presente pues definitivamente no era la mejor. Luego del nacimiento, pues también sucedieron más cosas. Su nacimiento fue muy complicado, hubo que hacer tratamientos médicos, terapias, estuvo hospitalizada, en fin. Y pues su presencia fue prácticamente nula, vacía y pues cargada más de conflicto que realmente la necesidad o la prioridad de cuidar era más generar conflicto.
pues cualquier mamá que sepa lo que es estar en posparto sabe que no hay momento más vulnerable de la vida de uno que el parto, el posparto y el cuidar a la vida de ese ser que pues termina siendo todo para uno. Entonces la relación no duró más después de aguantar unos meses, porque la verdad no he sido nunca de aguantar mucho tiempo, de violencia económica y de maltrato psicológico y de otro tipo de maltratos que realmente ni siquiera sabía que existía antes de ese momento. Pues decidí irme, digamos, terminar la relación y pues dado que era un apartamento que él estaba pagando, pues irme hacia otro lugar en donde pudiera retomar, digamos, de alguna manera mi tranquilidad y mi independencia y poder cuidar a mi hija en mayor presencia. Esto desencadenó en un montón de conflictos, fue súper complicado, denuncias absurdas, acusaciones falsas hacia mi parte de maltrato, cuando realmente pues la persona que me estaba maltratando era él, como, sabes, diciendo que porque era el que pagaba el arriendo, entonces pues mi familia no podía ir a visitarme, cambiando las claves de Wi-Fi, prohibiendo el ingreso de visitantes al apartamento, un montón de formas de violencia que yo no sabía que existían y que mucho tiempo después, pues obviamente mi cuerpo, mi ser me estaba diciendo como, esto no está bien, pero ¿qué es esto? ¿Verdad? Entonces, bueno, empezó a pasar el tiempo, de alguna u otra manera, pues las cosas como que medio se estabilizaron. A los años, pues ya digamos que teníamos un régimen de visitas, teníamos una medio cuota alimentaria, nunca ha sido realmente lo que cubre las necesidades de un ser humano, pero digamos que había un constante aporte. Em, que no pasó de la noche a la mañana, hubo un proceso, hubo en el proceso muchísimo maltrato, hubo muchísima negligencia, hubo falta de presencia, hubo falta de cuidados, etcétera, muchas cosas, pero el caso de este video es puntualmente hacia algo. Un día después de una visita en la casa de su familia paterna, em, mi hija pues me cuenta que algo le sucede en esa casa. Em, un abuso de confianza, de poder, de todo hacia ella. Yo pues no quería creerlo, pero pues era inevitable, que es como, ¿de dónde va a sacar una niña esto? Hice las revisiones, efectivamente pues había cosas por las cuales sospechar, tomé las acciones legales, puse el denuncio. Esto fue en el 2022. Y desde entonces estamos en un proceso legal con fiscalía y todo para, pues, para poder determinar, digamos, qué es lo que considera la justicia, em, que verdaderamente sucedió, entre comillas, porque pues finalmente eso únicamente lo sabe el cosmos, mi hija y su padre. Em, pero pues digamos que yo sé lo que mi hija me dijo, yo sé lo que estoy cuidando y yo sé de lo que la otra persona puede ser capaz, ¿verdad? Porque pues ya uno ha sido víctima de situaciones que obviamente no es como que se pueda simplemente hacer de la vista gorda y decir, no, esa persona jamás haría algo así, porque sí lo haría. El hecho fue que ha empezado desde a partir de ahí, pues realmente se puede decir que una especie de infierno encapsulada en una situación particular, que igual uno tiene que aprender a vivir con eso y tener que lidiar con eso temporalmente, las medidas de protección, todo lo que conlleva esto. Pero entonces resulta que no bastándole que esta situación sea bastante tediosa, obviamente queriendo ponerme a mí como la mentirosa, la que manipula, la que viene tantas cosas más, porque siempre pues el rol del victimario es intentar defenderse utilizando al otro para poderse escudar y seguir pareciendo inocente. No contento con eso, también ha intentado privar de la libertad de recreación, de expresión y demás de mi hija. Así que no es la primera vez, pero en el 2024, después de que mi mamá pues quería hacer un viaje con mi hija a Europa, le compró, pues tenía todo planeado y todo, le pedimos el favor al señor que hiciera el permiso de viaje y pues su manera de controlar la situación y pues de actuar, porque aunque no es ilegal, sí es inmoral, que hay una gran diferencia, pero que parece que en nuestro país, al igual que los candidatos presidenciales, ya lo tienen muy claro, es como desde que no sea ilegal, no importa si es amoral, ¿verdad? Entonces, pues no importa eso, el hecho fue que en un chantaje, que es evidentemente chantaje, fue como,
o la niña se ve con mis papás o yo no le firmo ningún permiso de salida al país. Entonces, pues yo me negué, me molestó muchísimo, además porque yo ya había aceptado que se viera con los papás de él, pero él no sé qué piensa en su cabeza. El hecho fue que decidió unir las cosas y chantajear hasta que mi hija no se viera con los abuelos, pues no iba a poder tener su permiso para poder salir del país. Mi hija quería verse con los abuelos, finalmente yo dije, bueno, ya no, o sea, va a ser demasiado difícil conseguir esto por medio de bienestar familiar o algo así. Entonces, pues que se vean, qué carajos, y me dan el permiso. Me dieron el permiso, pero no solamente me dieron el permiso, también intentaron modificar la situación que pasó con mi hija. Entonces, la abuela, sin ningún inconveniente, sin pelos en la lengua, le intentó cambiar la situación que mi hija ya me había mencionado antes, y no solamente a mí, sino a varias personas de nuestra familia, y intentando cambiarle la versión de las cosas que pasaron, obviamente para hacer parecer que pues su hijo no había cometido ningún tipo de abuso ni delito. Ahora, 2 años más tarde, la situación se repite. Nuevamente mi hija quiere viajar a Europa a visitar a su primita y a mi hermana que están viviendo allá. Y este señor, pues sin ningún inconveniente, nos está chantajeando, diciéndonos que nuevamente, hasta que mi hija no se vea con los abuelos, no nos va a firmar el permiso de salida del país. Cosa que es absolutamente absurda y mal, o sea, mal. Además, porque ya le había dicho también nuevamente que sí se podía ver con ellos, que teníamos que coordinar porque resulta que hay un caso pendiente en el que ella tiene que testificar y no quiero que le cambien el testimonio ni que la están intentando manipular. Así que sin más ni más, esta es la denuncia pública que quiero hacer. Yo sé que estas personas van a terminar escuchando este mensaje. Estoy aburrida de la forma en la que la humanidad sigue actuando de manera amoral y completamente. Y les decía, porque se me acabó la memoria en el celular y tengo que terminar este mensaje, que realmente eh, que le caiga el guante, ¿cómo es el dicho? Al que le caiga el guante que se le chante. Ya no más, o sea, no más. ¿Cómo podemos seguir permitiendo en una sociedad que las personas basen sus acciones en lo que es legal, más no en lo que está realmente bien y el favor del cuidado de la vida? Además, detrás de personas que supuestamente cuidan la vida, que trabajan para el Estado porque son contratistas públicos y que además de todo caen en el chantaje emocional a una niña. Porque además de todo, no contentos, cuando mi hija le manifiesta la inconformidad porque está siendo chantajeada para poder recibir su permiso de salida del país, para poder pasear durante 3 semanas con ida y regreso en un tiquete ya comprado y todo, en donde ni siquiera tiene que poner un solo peso, porque lo único que tiene que hacer es ir y firmar un permiso en una notaría, no tiene que hacer nada más, porque no le estamos pidiendo que ponga plata ni que haga nada, que debería, porque claramente también es su responsabilidad ofrecerle todo el bienestar que requiere un ser humano, incluyendo el entretenimiento, el viaje, la recreación y la educación y etcétera, que con una cuota que realmente, a comparación de las personas que conozco que realmente reciben miserias, pues sigue siendo completamente insuficiente para las necesidades de una persona. Pero además de todo, también no siendo nada suficiente, siguen limitándole su libertad de todo. Y en acolite con su familia, que es lo que más raye me causa, porque es que cómo es que la niña les manifiesta que no está contenta con la situación, que no le parece bien que la estén chantajeando y que le estén poniendo condiciones para ella poder viajar. Eh, y la reacción de sus abuelos es, hasta luego, no vamos a tolerar que tú nos hables así. Y le cuelgan en la llamada, en la videollamada que tienen para como medida de protección, porque pues ella está protegida legalmente por el Estado, por lo que está en un proceso legal, ¿no? Eh, yo les he dicho a ellos, les había dicho, a finales de mayo se pueden ver con la niña. ¿Por qué? Porque supuestamente ya pasaba el testimonio en el que ella tenía que hablar de las cosas. Pero resulta que no, porque llevamos 4 años en esto y cada vez aplazan más el proceso, porque el señor llega sin abogado, porque el juez tiene día libre, porque una cosa pasa, entonces nos han cancelado las audiencias 1800 veces y llevamos 4 años en lo mismo y no se terminan de tomar testimonio, no se terminan de hacer las cosas, no terminamos en nada y seguimos en este proceso. Ahora, yo lo único que estoy intentando hacer realmente es velar por el interés superior de mi hija, que eso es algo que yo tengo súper claro que estoy haciendo con toda la conciencia y con el corazón y que no he tenido la intención de dañar absolutamente a nadie más que a proteger a mi hija, sin llevarme a nadie por delante, sino poniendo los límites que corresponden, porque es más que evidente que hay muchas personas que no tienen ni idea de reconocer límites ni de respetar a los demás. Detrás de una fachada de víctimas, justifican el chantaje emocional y están haciendo violencia
están ejerciendo violencia, que es no permitirle la libertad a una persona, a una niña, para que pueda explorar y viajar por el mundo y aprender las cosas que le corresponden y compartir con su familia y todo, únicamente por la manipulación de que quieren ver con ella porque supuestamente la aman. ¿Qué es el amor, parce? Porque es que, ¿qué es el amor? Estamos en una sociedad que tiene absolutamente tergiversada la palabra amor. Detrás del amor hay manipulación, hay miedo, hay celos, hay posesión, hay apego y un montón de cosas que están pichas y podridas y que no entiendo porque nadie se está cuestionando. ¿Qué putas es el amor? Discúlpenme, pero es que estamos en un lugar en el que hablamos de amor y no tenemos ni idea cómo practicar el amor, ¿verdad? Entonces es que tenemos que cuestionárnoslo. ¿En dónde se siente el amor? ¿Cómo se pone en práctica el amor? ¿Qué es el amor? ¿De qué sirve decir te amo? Porque es que una persona que te hace daño, que te abusa, que viola tus derechos, que no permite que tú seas libre, ¿cómo te jacta la boca diciendo te amo? Discúlpeme que se me suba la temperatura, pero es que esto es algo que ya me tiene absolutamente indignada, aburrida, desesperada y no encuentro razones para que la humanidad siga permitiéndose ser de esta manera. Es decir, o cambiamos nuestras bases de fundamentales de educación, nos empezamos a dar cuenta verdaderamente sobre qué pilares es que se construye una vida sana, transformamos nuestras sombras, vemos nuestro ego bueno, a la cara y le decimos como, hey, parce, gracias por estar acá, gracias por enseñarme lo que soy capaz y lo que no soy capaz y lo que me hace bien y lo que no, pero ¿sabes qué? En este momento me dejo guiar por el corazón y me conecto con lo que verdaderamente construye una sociedad mejor. Y transformemos estas formas de vivir, porque es que no podemos esperar más allá de que la justicia se haga cargo de las cosas, porque la justicia está permeada de un montón de abusadores también que ahora quieren estar en el poder y con un montón de blindajes políticos, porque también estamos votando a favor de candidatos que tienen en su boca un discurso de fascismo y de cuantas cosas más, y de clasismo y tantas cosas más, que favorecen y que hacen que este tipo de violencias sigan ocurriendo y no ocurren en un país, ocurren en el mundo entero. En el mundo entero. ¿Cuándo será que vamos a volver a nuestras raíces? ¿Cuándo será que vamos a volver a convivir con la tierra como uno? ¿Cuándo será que vamos a volver a ser más animales y menos humanos? Porque es que, Dios mío, o sea, ¿qué significa ser humano? Pareciera que no significara tener una capacidad para pensar mejor, pareciera que significara tener la capacidad para hacer daño. Entonces, ¿cómo nos empezamos a transformar? ¿Será que podemos mover la educación de alguna manera? ¿Será que podemos manifestar nuestra indignidad y al que le caiga el guante que se lo achante? El que me esté escuchando y que sepa quién es este señor y quién es el papá de mi hija y qué es lo que hace, que ha mantenido una fachada detrás del narcisismo absoluta, siendo servidor público y todo el mundo le come cuento y se la pasa jactándose y haciendo campañas y haciendo un montón de cosas de cuidado de la vida y de cuidado de todo, cuando en realidad en su vida diaria lo único que hace es hacerle daño a las personas y al ser humano al que le dio la vida. Desafortunadamente, en este momento, pues mi hija asumió eso también como alma y decidió que él iba a ser su padre y etcétera, y que yo iba a ser su madre, y por alguna razón será, pero carajo, qué frustración tan infinita que en este país y que las personas no tengan principios morales elevados y que sigan actuando bajo lo que es legal o ilegal. El chantaje no es ilegal, pero es definitivamente una forma inmoral de vivir la vida y de cuidar y de supuestamente de amar.